Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La fiesta mundial ha comenzado, está todo el mundo preparado para esta celebración sobre el nuevo formato del Mundial 2026, que tiene más estados participando y naturalmente América Latina llama la atención de quienes somos partidarios fundamentalmente del continente. Son 48 selecciones, importantísimo el haber crecido a nivel del formato con la presencia de más estados y dentro del criterio que el fútbol es el deporte que más une al mundo. Es tan fácil hacer un campo de fútbol, 3 palos, una pelota y jugadores, no importa el número, aunque los clásicos son los 11 jugadores en la defensa, en el ataque y el arquero. El fútbol es el sinónimo más importante de la sociedad. Lo decía ayer el Papa León XIV en su visita a España, cuando daba un saludo a todos los jugadores del mundo y decía que el deporte debe ser para la fraternidad, para la negociación, para el acuerdo y sobre todo dentro de estos 104 partidos y 48 selecciones que se piense fundamentalmente en la paz. Por eso, al comenzar en la tarde de hoy, tenemos que hacer un material y ver un material sobre el nuevo formato mundial 2026 con estos 104 partidos y 48 selecciones que representan 48 estados de toda la geopolítica mundial. Veamos. Nada es eterno y la Copa del Mundo es un claro ejemplo de ello. Para la edición de 2026 habrá más invitados con la ampliación de 48 selecciones participantes, 12 más en comparación de Qatar 2022. El formato de 32 equipos y 8 grupos que se instauró en Francia en 1998 quedará en el pasado para dar paso a un nuevo modelo estructurado en 12 grupos de 4 elencos cada uno. En la fase de grupos, cada conjunto tendrá que disputar 3 encuentros en contra de sus respectivos rivales. Las 2 selecciones que sumen la mayor cantidad de puntos podrán avanzar de manera directa a la siguiente ronda. Por otra parte, los 8 mejores terceros de toda la fase de grupos también tendrán un boleto para jugar una ronda de 16avos de final, que es una de las principales novedades del Mundial de Norteamérica 2026. La fase eliminatoria continuará con el formato de partido único. Si predomina el empate durante el tiempo reglamentario, se jugará una prórroga de 30 minutos. En caso de mantenerse la igualdad, el ganador se decidirá en una tanda de penales. En este sentido, se efectuarán un total de 104 partidos en todo el certamen que iniciará el 11 de junio en Ciudad de México y tendrá como fecha final el 19 de julio en New Jersey, cuando se conozca al nuevo monarca del planeta. El fútbol sigue siendo el deporte mundial por excelencia y están presentes, como decíamos, todos los continentes por América Latina, el Caribe y naturalmente México, que es una de las sedes del mundial, junto con Estados Unidos y Canadá. Una escogencia única para significar ante el mundo la necesidad del diálogo y la negociación. Particularmente con el fútbol es una metáfora extraordinaria. Los estadios se han convertido en catedrales donde van prácticamente a rezar, a suplicar el triunfo del equipo, que es además parte de la historia de cada familia. Se pertenece a un equipo de fútbol casi siempre de padres a hijos y además se puede cambiar de nacionalidad, se puede cambiar de país, como decía Juan Vilorio, el mexicano, y hasta de sexo se puede cambiar, pero nunca se cambia de equipo, porque es una pertenencia muy importante al equipo que se representa. Y no solo el fútbol, tanto masculino como femenino. El fútbol femenino le pone mucho estilo, delicadeza. Además, el fútbol es una especie de simbiosis de lo que es el mundo de hoy, entre tecnología, ciencia, conocimiento y cultura. En el fútbol tenemos esa visión tanto europea, cuadrada, lógica, mientras que el fútbol latinoamericano es mucho más dúctil, más un baile, una danza, como el fútbol brasileño o el argentino. El alemán o el fútbol europeo es mucho más geométrico, pero en el fondo todos trabajan por una sola causa, hay una preparación extraordinaria y después del Mundial pues vendrá la esperanza de volver con otros equipos y otros hombres a jugar en los campos verdes en cualquier parte del mundo. Es tan fácil jugar al fútbol, por eso se ha convertido en el deporte mundial. Aunque tenemos ya expresiones parecidas en las épocas precolombinas, sobre todo los aztecas y los mayas, con una especie de balón y siempre para marcar un tanto en función de la victoria. Por eso hoy dedicamos nuestro editorial al fútbol con una reflexión filosófica propia del libro que escribimos sobre la filosofía del deporte, donde como todos los deportes es una especie de compromiso con la sociedad. En la antigua Grecia, cuando habían olimpiadas y grandes campos deportivos o hechos deportivos, se eliminaba la guerra, se suspendía por el tiempo para que el ser humano se dedicara a esa misión casi sagrada. Por eso en el editorial vamos a hablar sobre el fútbol en el día de hoy y la significación que tiene en la geopolítica, en la diplomacia, en la economía y en la política del mundo, y regresamos con las entrevistas de siempre.
Este jueves 11 de junio del 2026, el planeta detiene su aliento ante el pitazo inicial de una nueva cita ecuménica del fútbol. Más allá de la pasión desbordada en las tribunas y el espectáculo de masas que inunda las pantallas con el arranque del torneo en el ícono Estadio Azteca de la Ciudad de México, el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos convoca a una profunda aproximación filosófica, económica y geopolítica. El deporte rey, lejos de ser un mero hecho de entretenimiento o un gigantesco negocio corporativo, opera hoy como uno de los dinamizadores más potentes de la diplomacia global y las relaciones internacionales. El balón vuelve a rodar para recordarnos que el verdadero progreso de la civilización es posible cuando convertimos la competencia en un puente de entendimiento y paz entre los pueblos. Desde la antigüedad helénica, la competencia deportiva ha estado ligada a los destinos de las naciones, evocando las sagradas treguas olímpicas de los griegos, donde las armas se silenciaban para dar paso al encuentro de los pueblos. El deporte moderno hereda una profunda vocación ecuménica. Los pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya concebían el equilibrio físico y mental como un pilar ético en la polis, en la ciudad. Hoy en día esa búsqueda se traslada al tablero internacional, donde el fútbol se ha erigido en una suerte de religión laica con capacidad de congregar a más delegaciones y voluntades que la propia Organización de las Naciones Unidas. En la gramática de la alta política contemporánea, el concepto de soft power o poder blando, acuñado por Joseph Nye, encuentra en el fútbol su máxima expresión. Lo advertimos en su momento en el impacto geopolítico del Mundial de Qatar, el cual funcionó como el epicentro de una sofisticada diplomacia corporativa y estatal destinada a reposicionar a los estados del Golfo en el mapa estratégico mundial. El fútbol moderno dejó de ser un simple juego para transformarse en uno de los espejos geopolíticos más fieles de nuestra sociedad, un escenario donde se proyectan los liderazgos globales y se miden las influencias culturales. Esta 23ª edición de la Copa Mundial, que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos, rompe todos los moldes tradicionales de la FIFA al ser organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. Esta inédita estructura organizativa no responde únicamente a criterios de infraestructura, sino a una calculada proyección de alianzas estratégicas, fronteras abiertas al comercio y diplomacia pública entre los bloques regionales del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México. A diferencia de ediciones anteriores, el torneo no ha requerido de la construcción masiva de nuevos estadios o centros culturales, sino que se adapta tecnológicamente y logísticamente las 16 sedes del primer nivel ya existentes, principalmente el territorio estadounidense. Sin embargo, el verdadero hábito en la escala, pues, es el número de selecciones, ya que participan de 32, que eran anteriormente 48 equipos, ampliando la voz, representación, ingresos, federaciones. Desde una perspectiva macroeconómica, las magnitudes globales del torneo son impactantes. Según proyecciones financieras, se estima que el evento inyectará cerca de 40.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto Global y generará alrededor de 82.000 empleos directos e indirectos a nivel mundial, con una audiencia global proyectada en casi 6.000 millones de espectadores en todo el mundo. La FIFA y el ecosistema mediático surgen como los ganadores absolutos, capturando la mayor tajada del valor a través del derecho de transmisión y patrocinios digitales. Sin embargo, el análisis financiero real exige desglosarlo a nivel micro y por país receptor, donde Estados Unidos proyecta unos 17.000 millones adicionales al impacto marginal para su gigantesco Producto Interno Bruto de menos del 0.1%, pero muy concentrado a nivel local en las ciudades sedes de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Por su parte, en el caso de otros estados como México, se perfila como el mayor beneficiario relativo al proyecto de 3.000 millones, que representaría entre el 0.2% y el 0.5% del Producto Interno Bruto. Más allá de los balances financieros, este Mundial es una declaración de intenciones geopolíticas. En una era marcada por tensiones, migraciones y debates fronterizos, el torneo funciona como un bálsamo diplomático que obliga a las administraciones de Washington, Ciudad de México y Ottawa a coordinar políticas de seguridad internacional, visados acelerados y logísticos de aduanas a una escala sin precedentes.